Buenas noches. Damos inicio a la sesión pública convocada para hoy, 31 de marzo de 2021. Por favor, señor secretario, verifique el quórum y de cuenta con el orden del día, si es tan amable. Con su autorización, magistrado presidente, buenas noches a todas y a todos. Se encuentran enlazados vía plataforma digital la magistrada y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por lo que certifico que existe quórum para llevar a cabo válidamente la presente sesión. En cuanto al orden del día que fue propuesto para esta sesión, se integra con los siguientes puntos. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 2. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JDC-019/2021. 3. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-PES-027/2021. 4. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo plenario del expediente número TED-PES-032/2021. 5. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-AG-020/2021. 6. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-PES-025/2021. 7. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-PES-028/2021. 8. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-PES-031/2021. Y 9. Puesta a consideración y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JDC-030/2000 listados para esta sesión. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Ahí está a nuestra consideración el orden del día propuesto. El orden del día, por favor, señor secretario, sométalo a votación de manera económica. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrados, si están de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto para esta sesión, le solicito a ustedes lo manifiesten levantando su mano. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, el orden del día propuesto para esta sesión se ha aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Dado que algunos de los asuntos que se resolverán en esta sesión tienen relación entre sí y por la lógica de la manera en que fueron propuestos, les solicitaría primeramente al magistrado Miguel Navas Ochitiotzin si tiene a bien ordenar sobre la cuenta de los asuntos que corresponden a su ponencia. Todo gusto, presidente. Buenas noches a todos. Con su permiso, señora magistrada, señor magistrado presidente, compañeros del Pleno, señor secretario, toda vez que en efecto los 4 primeros asuntos corresponden a esta ponencia a mi cargo, rogaría a la abogada Marlene Conde se lo cual de cuenta de los mismos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TED-AG-020/2021, promovido por el CEA Alfonso Rodríguez Domínguez, en contra del acuerdo IT-CG-48/2021, en el que se le impusieron medidas cautelares. Inicialmente debe precisarse que el actor promueve ante este órgano jurisdiccional un recurso de revisión en contra del acuerdo mediante el cual la autoridad responsable declaró procedente imponerle la medida cautelar consistente en eliminar las publicaciones dentro de un término de 48 horas posteriores a la notificación del citado acuerdo. Sin embargo, dicho recurso no es la vía idónea para impugnar tal determinación, sino la vía correcta es el juicio electoral. No obstante a lo anterior, a ningún fin práctico llevaría a reencauzarlo a ese medio de impugnación, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 24, fracción primera, inciso E de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Tlaxcala,
consistente en que los medios de impugnación en los que se recurran actos o resoluciones cuyos efectos sean inexistentes o hayan cesado sus efectos, deberán declararse improcedentes. Lo anterior en razón de que del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable se advierte que toda vez que el promovente presentó un escrito de fecha 15 de marzo, mediante el cual informó a la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE que se encontraba impedido para el cumplimiento de las medidas cautelares, ya que el perfil de Facebook en cuestión no correspondía a su cuenta personal. El titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de dicho instituto certificó que ingresó a los hipervínculos en cuestión, dando fe de que el contenido de estos ya había sido retirado de la red social Facebook, por lo que no existía publicación alguna que certificar. En este orden de ideas, cuando desaparece el conflicto por el surgimiento de una solución o porque deja de existir la pretensión, el proceso queda sin materia, sin que tenga objeto alguno dictar una sentencia de fondo. Por tales motivos, se estima que se actualiza la causal de improcedencia antecitada, por lo que al haberse admitido el presente juicio, lo correspondiente es declarar el sobreseimiento, esto en términos del artículo 25, fracción tercera de la citada ley. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente identificado como TED-PES-25/2021, promovido por Alejandro Martínez López en su carácter de representante propietario del partido político Encuentro Solidario, por la comisión de la infracción denominada colocación de pinta de propaganda electoral en accidente geográfico, mismo en el que se propone lo siguiente. Del análisis que se realiza a los hechos denunciados, se puede concluir que la propaganda colocada no tiene carácter electoral, sino que se trata de propaganda política, ello en razón de que no se advierte que de manera explícita o implícita se haga un llamado inequívoco solicitando el voto, ni para alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, proceso electoral o candidatura en particular, pues el propósito que pretendía el partido político Movimiento Ciudadano con la colocación de la pinta era cumplir con parte de sus actividades permanentes, como lo es la realizar una invitación a los ciudadanos a formar parte del mismo, con el objeto de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país. Además, el mensaje plasmado en la barda denunciada se encontraba dirigido de forma genérica a la población tlaxcalteca, que transita por dichas vías, con la finalidad de obtener adeptos, así como incrementar su número de simpatizantes y afiliados a este instituto político. Ahora bien, respecto a que si la colocación de la propaganda denunciada transgrede las reglas establecidas por situarse en accidente geográfico, conforme a la información recibida por el jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Estado, es evidente que el lugar en el que se ubicó la pinta denunciada se clasifica como accidente geográfico artificial. Por tanto, no corresponde a un accidente geográfico natural, toda vez que el mismo fue motivado por una actividad humana de edificación, es decir, que por medios mecánicos fue modificada y alterada la morfología natural del predio, generando una elevación que no corresponde a un estado natural, pues el propietario realizó trabajos de protección al sitio teniendo la finalidad de muro de contención para proteger la construcción que ahí se encuentra. De ahí que al referir el término de artificial, se considera que el terreno no conserva actualmente su naturaleza geomorfológica, por lo que se llega a la conclusión de que la pinta en comento no se encuentra colocada en un lugar prohibido, ya que ha mediado la intervención de la mano humana. En consecuencia, y toda vez que el lugar en el que se colocó la propaganda política denunciada no es considerado como un accidente geográfico, se propone determinar la inexistencia de la infracción denunciada, atribuida al partido político Movimiento Ciudadano. Asimismo, en la propuesta se señala que no obstante al momento de comparecer en el procedimiento, la representante propietaria del partido denunciado manifestó desconocer quién realizó la pinta cuestionada, pretendiendo deslindarse de la misma,
por lo que se propone en el proyecto que a ningún fin práctico llevaría a estudiar si es procedente o no el deslinde solicitado por el instituto político denunciado, debido a que se propone determinar la inexistencia de la infracción, pues el lugar en el que se colocó la propaganda política en cuestión no es considerado como accidente geográfico. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TED-PES-28/2021, promovido por el representante propietario del partido político Encuentro Solidario en contra del ente político Alianza Ciudadana por la Comisión de Actos Anticipados de Campaña. Del análisis que se realiza al contenido de las bardas denunciadas, se advierte que excede el ámbito de permisibilidad que le asiste a dicho ente político, dado que la frase utilizada en su propaganda está encaminada a crear en el electorado un ánimo en favor de este, lo que implicó un posicionamiento anticipado. Al respecto, es importante señalar que el representante suplente del instituto político denunciado, al momento de contestar el escrito de denuncia, manifiesta que las pintas objeto de análisis se realizaron con la calidad de propaganda electoral para la precampaña que correspondió al proceso interno del mismo, circunstancia que a su consideración se acreditó con los permisos otorgados por los propietarios para poder realizar las pintas. Concatenado a lo anterior, se requirió al ITE, así como al representante propietario y o suplente del PAC, copia certificada del calendario y las fechas del proceso interno de selección de candidatos a los cargos a diputaciones locales, presidencias municipales para el proceso electoral 2020-2021 del partido político Alianza Ciudadana, por lo que del análisis a las documentales solicitadas se desprende que la colocación de la propaganda en materia de la infracción no corresponde al periodo destinado para las precampañas, como lo afirmó el representante suplente. Por tanto, nos encontramos ante hechos constitutivos de actos anticipados de campaña. Además, en esa fase, los partidos políticos y candidatos solo pueden difundir mensajes genéricos con carácter informativo, por ejemplo, aspectos de interés general, pero no así propaganda que contenga expresiones que susciten cualquier tipo de posicionamiento frente al electorado. De ahí que cuando la propaganda no se constriña en ese sentido, se está ante la inobservancia de la normativa electoral, por lo que en el proyecto se propone determinar la existencia de los actos anticipados de campaña en virtud de que la propaganda electoral posicionó al partido Alianza Ciudadana de manera anticipada en el proceso electoral ordinario que transcurre. Toda vez que quedó acreditada la inobservancia a las reglas contenidas en los artículos 133 y 166, párrafo primero, y 346, fracción octava, del ALIPED, se considera procedente calificar la responsabilidad en la que incurrió el partido político involucrado como levísima. Por lo anterior, en el proyecto se propone imponer al partido político Alianza Ciudadana la sanción prevista en el artículo 358, fracción primera, inciso A, del ALIPED, consistente en una amonestación pública. Siguiendo con la cuenta, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente identificado como TED-PES-31/2021, promovido por Alejandro Martínez López en su carácter de representante propietario del partido político Encuentro Solidario, en contra del partido político Fuerza por México, por la probable realización de pinta en equipamiento urbano y o carretero, mismo en el que se propone lo siguiente. Inicialmente, es importante señalar que al momento de contestar la denuncia, la parte denunciada manifestó se deslinda de toda responsabilidad, toda vez que los diseños pintados y utilizados en la barda de las pintas denunciadas no corresponden a las características del manual de identidad del partido político Fuerza por México, específicamente respecto al símbolo, color, tipografía. Al respecto, en el proyecto se precisa que con independencia de las medidas y las reglas que estableció el instituto político denunciado en el manual multicitado para este tipo de propaganda,
La inobservancia de ciertas características no cambia la circunstancia de que el nombre que aparece en las pintas objeto de análisis hace referencia directa al partido político Fuerza por México. No obstante lo anterior, es evidente que las características de las pintas objeto de la denuncia sí coinciden con las establecidas en el manual de identidad de dicho partido. Además, para el deslinde de responsabilidad no es suficiente la manifestación realizada por el representante del ente político denunciado, pues lo ideal es que se ejerza una acción o medida eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable, como sería el denunciar ante el órgano público local, electoral u otra autoridad competente la existencia de las pintas en cuestión. Situación que no aconteció. En razón de lo anterior, se propone considerar improcedente el deslinde solicitado. Ahora bien, del contenido de las pintas denunciadas se puede concluir que la propaganda colocada en la misma no tiene el carácter electoral, sino que se trata de propaganda política. Ello en razón de que no se advierte que de manera explícita o implícita se haga un llamado inequívoco solicitando el voto ni para alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, proceso electoral o candidatura en particular, pues la colocación de esa propaganda fue con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía su emblema y así promover la participación del pueblo en la vida democrática del país. Ahora bien, respecto a que si la colocación de la propaganda denunciada transgrede las reglas establecidas en la ley por situarse en equipamiento urbano y o carretero, en el proyecto se precisa que de la información rendida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Tlaxcala, puede advertirse que se colocó dicha propaganda política en equipamiento carretero y no urbano, ello sin contar con el permiso correspondiente, vulnerando lo previsto en la normativa electoral aplicable, por lo que toda vez que el instituto político denunciado es el responsable de verificar que toda su propaganda, ya sea electoral, política, genérica o institucional, cumpla con los requisitos que exige la normativa electoral atinente, se propone determinar la existencia de la infracción denunciada cometida por el partido político Fuerza por México. En razón de lo anterior, se propone imponerle la sanción prevista en el artículo 358, fracción primera, inciso A, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala, consistente en una amonestación pública. Es cuanto. Gracias, maestra Marlene Conde. A nuestra consideración, los proyectos de cuenta. Si no hubiese ningún comentario al respecto, señor secretario, por favor, tome la votación de manera nominal. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor de los 4 proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Navas Ochitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor de los 4. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor. Gracias, magistrada y magistrado. Señor presidente, los proyectos propuestos se han aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. En el expediente TET AG 020/2021 se resuelve. Único, se sobresee en el presente medio de impugnación por los motivos precisados en la resolución. En el TET PS 025/2021 se resuelve. Único, es inexistente la infracción atribuida al Partido Movimiento Ciudadano consistente en la colocación de propaganda en accidente geográfico de conformidad con el considerando quinto de la presente resolución. En el expediente TET PES guión 28/2021 se resuelve. Primero, se declara la existencia de los actos anticipados de campaña atribuidos
al partido Alianza Ciudadana. Segundo, se impone una amonestación pública al partido político antes mencionado. Tercero, dése vista a la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Publíquese la presente resolución en la página de internet de esta institución. En el expediente TET PS-31/2021 se resuelve: es existente la infracción atribuida al partido político Fuerza por México, consistente en la colocación de propaganda en equipamiento carretero, de conformidad con el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se impone una amonestación pública al partido político Fuerza por México. Tercero, dése vista a la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Publíquese la presente resolución en la página de internet de este tribunal. Continuamos con el desahogo del orden del día. El siguiente bloque de asuntos a discutir y en su caso resolver corresponden a la primera ponencia a cargo de su servidor, por lo que maestra Rocío Anaí Vegatlachi le pido nos dé cuenta con los proyectos correspondientes. Buenas noches. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio TED-JS 19-2021. En el juicio TED-JS 19-2021, el acto impugnado es el memorándum número RH-QPI-CP-152-202, emitido y firmado por Giovanna D. Aguilar Mesa en su carácter de administradora del OPD Salud de Tlaxcala. Y el actor manifiesta que le agrave a la negativa de la licencia de separación del cargo emitida mediante el memorándum antes citado, y en consecuencia la violación de su derecho político electoral de ser registrado como candidato y votado en la próxima elección local del cargo de presidente municipal de Huamantla, Tlaxcala, en consideración de lo estipulado en el artículo 89 de la Constitución local. Ahora bien, de la fracción primera del artículo 89 se desprende lo siguiente. Artículo 89. No podrán ser integrantes del ayuntamiento quienes se encuentren en los siguientes supuestos. Fracción primera. Los servidores públicos del gobierno federal, local o municipal con funciones de dirección y atribuciones de mando, por lo que es necesario precisar quién debe ser considerado como servidor público y cuáles son sus características y elementos, mismos que se pueden desprender del artículo 108 de la Constitución Federal, por lo que este órgano jurisdiccional electoral ostenta que del artículo 108, primer párrafo de la Constitución Federal, al establecer quiénes son servidores públicos, citada circunstancia determina que citada circunstancia no es limitativa, sino enunciativa, pues la intención del constituyente fue que se incluyeran a todos, sin importar la clase de empleo, cargo o comisión que desempeñen, ni el nivel de función o la institución donde laboren. Pues lo medular y definitorio es que son servidores públicos quienes sirvan al Estado o a la Federación, al gobierno y a la nación, y al interés público o a la sociedad. Así entendemos por servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza para el Estado. Ahora bien, es de suma importancia verificar la calidad de servidor público, como con facultades de autoridad, de decisión o de mando, que tiene que atender el cargo específico que se cuestiona, pues no todo servidor público cuenta con tales facultades, por lo que para analizar y resolver la presente litis, se debe determinar si el actor se encuentra en el supuesto de la fracción primera del artículo 89 de la Constitución local. Para ello, en el caso concreto, se analiza la calidad específica que guarda el actor como administrador del Hospital Comunitario del Carmen Tequesquitla, a fin de determinar si conforme a la naturaleza del cargo y conforme a las funciones que le corresponde desempeñar, este se ubica dentro del concepto de servidor público con facultades de autoridad. Ahora bien, del análisis de la citada tarjeta informativa de Miguel Quirós Martínez, en la que se puede verificar la naturaleza del cargo de administrador del Hospital Comunitario del Carmen Tequesquitla, este órgano jurisdiccional electoral arriba a la conclusión que el actor sí tiene la calidad
de anterior, sustentado en que del análisis de la tarjeta informativa se puede desprender que él mismo es un servidor público, pues al ejercer el puesto de administrador del Hospital Comunitario del Carmen Tequesquitla, sirve al Estado, condición mediante la cual se acredita su carácter. Además de la misma, se puede verificar que las funciones que se le atañen son de administración y de ninguna manera se desprende que ejerza alguna de dirección o con atribuciones de mando. Por lo que se constituye que el actor se encuentra en el supuesto de citada fracción del artículo 89 de la Constitución local, en razón de que es un servidor público local. Sin embargo, no ejerce funciones de dirección y no tiene atribuciones de mando, por lo que en consecuencia no tiene que cumplir con la separación del cargo de administrador del Hospital Comunitario del Carmen Tequesquitla, que ostenta para optar por registrarse como candidato al cargo de presidente municipal de Huamantla, Tlaxcala, y en consecuencia ser votado en las próximas elecciones y poder contender para el cargo en cita. Por tanto, en ningún momento se violenta el derecho político electoral de ser votado del actor por parte de Giovanna D. Aguilar Mesa en su carácter de administradora del OPD Salud de Tlaxcala, y en consecuencia se propone, como se ha manifestado, considerar infundado el agravio. Mediante informe circunstanciado signado por Giovanna D. Aguilar Mesa en su carácter de directora de administración de la Secretaría de Salud y OPD de Salud de Tlaxcala y autoridad señalada como responsable, informó a este órgano jurisdiccional electoral que las entidades públicas señaladas tienen competencia laboral con Miguel Quirós Martínez, en razón de que éste firmó el contrato individual de prestaciones de servicio por tiempo determinado y de carácter eventual con el organismo público descentralizado Salud Tlaxcala, el cual fue con vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 2021. Además de lo anterior, la autoridad responsable manifestó que la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, que no le ha negado al actor la posibilidad de la separación que solicita, pero que dada la naturaleza del contrato, la petición de licencia sin goce de sueldo no es procedente, puesto que la relación laboral es derivada de un contrato de confianza, el cual no contempla la prestación de poder ausentarse de su trabajo sin goce de sueldo. Y a partir de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente. 1. De la copia certificada del contrato individual de prestación de servicio por tiempo determinado y de carácter eventual del ciudadano Miguel Quirós Martínez con el organismo público descentralizado de salud, no se desprende que en el mismo se contemple de manera literal o implícita la restricción de la posibilidad de ausentarse de su trabajo sin goce de sueldo. Al respecto, se advierte que el contrato referido tendría como conclusión una fecha posterior a la terminación de la licencia solicitada, por lo que ésta se encuentra dentro del ámbito temporal de la relación contractual previa en el mismo. 2. Aunado al anterior del artículo 132, fracción novena de la Ley Federal de Trabajo, se desprende lo siguiente, artículo 132. Son obligaciones de los patrones conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales, a que se refiere el artículo 5 de la Constitución, cuando estas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Al respecto, es claro que el ejercicio del derecho del voto no se limita a la votación activa de las jornadas electorales, sino que de una interpretación funcional y sistemática del precepto legal antes invocado y atendiendo a que las normas relativas al ejercicio de derechos humanos deben observarse en el sentido más favorable para su titular, lo que se traduce en el principio pro homine, que contiene el artículo 1 de la Constitución Federal, debe entenderse que la amplitud del concepto que señala el artículo 35, fracción 2 de la referida Carta Magna, que implica el poder ser votado para los cargos de elección popular. Por tanto, las facilidades que los empleadores deben otorgar a las personas con las que guarden una relación laboral, como la que en el caso se ha señalado, la autoridad responsable tiene aquí con el actor, no se puede limitar a concretar a permitirles acudir a votar el día de la jornada electoral, sino que también debe abarcar las necesidades de tiempo que sus trabajadores requieran para ser votados, lo que incluye las actividades que estos tuvieran que realizar para la consecución del voto popular, como pueden ser las que deba desempeñar en precampaña o campañas electorales. Por lo anterior, se determina que la autoridad responsable deberá otorgar la licencia sin goce de sueldo a Miguel Quirós Martínez,
hasta la fecha que solicitó, incluida la ampliación de la misma, en la inteligencia de que para la concesión de estas, el actor deberá acreditar a la autoridad responsable que efectivamente se encuentra participando en el presente proceso electoral enunciativa y no limitativamente con la calidad de precandidato. Asimismo, de no constar con las condiciones referidas en el párrafo anterior, pero sí, en su momento, el actor obtuviera la calidad de candidato al puesto de elección popular que refiere y así lo acreditara a la responsable, esta deberá otorgar la licencia sin coste de sueldo que le fuera solicitado por aquel. Por lo que se propone ordenar a la autoridad responsable revocar el memorándum número RH/QP y CP/152-202 y ordenar a la autoridad responsable emitir la licencia sin goce de sueldo solicitada o que en su momento se solicite en caso de que el actor cumpla con las condiciones. Prosigo con la siguiente cuenta, que es respecto de la sentencia del juicio del proyecto del juicio TED-PES 27-2021 en los siguientes términos. En primer momento, se exterioriza que el partido denunciante, en su escrito de denuncia que da origen al presente procedimiento especial sancionador, ostenta la existencia y difusión de propaganda electoral de precampaña, omitiendo en la misma la leyenda de propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del partido político Morena durante el periodo de precampañas, es decir, en un periodo prohibido por la legislación electoral por y a nombre de Alfonso Rodríguez Domínguez en su carácter de aspirante a precandidato a diputado local del Distrito 2, con cabecera en Tlaxco, consignada en la página personal de Facebook del mismo, y en consecuencia considera que se configuran actos anticipados de campaña y con ello se violenta la normatividad interna del partido político referido, la ley electoral y el principio de equidad en la contienda. En segundo momento, del estudio y análisis de las constancias del expediente del juicio TED-PES 27/2021, se desprende que el presente procedimiento especial sancionador se enfocará en determinar si respecto del contenido de las capturas de pantalla 2 y 6 se acredita la existencia de actos anticipados de campaña y si con ello se violenta la normatividad interna del partido político referido, la ley electoral el principio de equidad de la contienda. Esto en consideración a que del estudio de las ligas de las demás ligas no se verificó ni siquiera indicio alguno de las manifestaciones o elementos mediante el cual se pudiera acreditar actos anticipados de campaña. Ahora bien, es preciso hacer hincapié que para que se acrediten los actos anticipados de campaña es necesario que se presenten los siguientes tres elementos: personal, temporal y subjetivo. Y respecto del último de los elementos citados, en la jurisprudencia 4/2018 se señaló que este elemento se actualiza en principio solo a partir de las manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral. Esto es, que se llame a votar en contra de una candidatura o partido político, que se publicite una plataforma electoral o que se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Además, que solo en el supuesto de que se configuren todos y cada uno de los tres elementos podrá considerarse que se está ante la presencia de actos anticipados de campaña. De las capturas de pantalla 2 y 6 se verifica lo siguiente. De la captura de pantalla 2 se desprende la siguiente leyenda: tengo confianza que con el apoyo de la gente que me conoce, mis amigos y mi familia, lograré la candidatura por Morena a la diputación local de este distrito, el cual se configura por los municipios de Tetla de la Solidaridad, Atlangatepec y Tlaxco. Del mensaje se puede desprender que el mismo tiene como intención hacer manifestación de una expectativa, por lo que no se desprende un llamamiento al voto expreso o a una equivalencia funcional del mismo. De la captura de pantalla 6 se desprende la siguiente leyenda: me permito comentar a las personas que me conocen, a mis amigos y familiares, que he obtenido exitosamente mi registro como aspirante a la candidatura por Morena a la diputación local de este distrito 2, conformado por los municipios de Tetla de la Solidaridad, Atlangatepec y Tlaxco. De ahí que agradezco todo el apoyo y confianza que he recibido de parte de ustedes. Debajo de este texto, dejando un espacio, se aprecia la leyenda siguiente: ahora sí, vamos por la candidatura. Del mensaje se puede desprender que él mismo tiene como intención la de informar que ha obtenido exitosamente su registro como aspirante a la candidatura por la Diputación Local de Distrito 2 por el Partido Morena. Agradece por el apoyo y confianza que ha recibido y anunciar que va por la candidatura. Por lo anterior se desprende que no se acredita un llamamiento al voto expreso o a un equivalente funcional del mismo, a efecto de acceder al cargo público de diputado local.
Además, debe decirse que la Sala Superior ha determinado que los actos de selección interna de los candidatos de los partidos políticos, los dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes se realizan de acuerdo con los estatutos, actividades que, no obstante tener el cargo de actos internos, son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases partidarias, sin que constituyan actos anticipados de campaña, al no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un cargo de elección popular, lo que se funda mediante la tesis 23/98, que lleva por título Actos anticipados de campaña. No lo son los relativos al procedimiento de selección interna de los candidatos, por lo que en consecuencia de que de ninguna de las dos capturas de pantalla se puede acreditar el elemento subjetivo, es que se propone por no tener acreditado el elemento subjetivo en las capturas de pantalla 2 y 6, y en consecuencia la inexistencia de actos anticipados de campaña y la responsabilidad del partido político Morena por culpa investigando. Continúo con la siguiente cuenta, y por la cual se pone a consideración el proyecto de acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número TED-PES 32/2021, por el que se propone regresar las constancias que integran el mismo a la autoridad instructora a efecto de realizar mayores diligencias. En el presente asunto se denuncia al Partido Movimiento Ciudadano por la presunta pinta de propaganda electoral en un inmueble que a su consideración del denunciante se trata de un accidente geográfico natural, lo que constituye una violación a la ley y al principio de equidad en la contienda electoral. De las constancias se encuentra acreditada la existencia de las pintas denunciadas. Sin embargo, no es posible tener la seguridad de que él o los inmuebles en los que se realizó dicha pinta sean o no accidente geográfico. De las constancias se encuentra acreditada la existencia de las pintas denunciadas. Sin embargo, no es posible tener la seguridad de que él o los inmuebles en los que se realizó dicha pinta sean o no accidente geográfico, pues del contenido de la certificación que realizó la autoridad instructora en primer término, se mencionó que las pintas denunciadas se encuentran en muros de tierra del tipo tepetate, aledaños a una carretera, añadiendo que, de manera específica, esta es una pared aparentemente revocada con cemento, posiblemente para contener el desprendimiento del muro y o cerro de la tierra. Por lo que, si bien, aun y cuando dichos inmuebles puedan conservar rastros de haber sido en su momento un accidente geográfico, lo cierto es que, si con el paso del tiempo pudieron haber sufrido modificaciones realizadas por la intervención humana, lo que puede generar que ya no sean un accidente geográfico natural, o bien que la estructura que actualmente guarda él sea producto de modificaciones realizadas por su propietario, lo que provocaría que no se trate de un accidente geográfico natural. De febrero, en su punto tercero, de título Diligencias preliminares de investigación, ordenó realizar las investigaciones correspondientes que permitieran conocer si la pinta denunciada fue colocada en un accidente geográfico, para lo cual determinó pertinente solicitar el informe a las autoridades correspondientes, lo que en el caso no ocurrió. Esto se considera así al no obrar en el expediente la existencia del requerimiento alguno realizado a alguna autoridad para que informara sobre sí los inmuebles en los que se encuentran las pintas denunciadas constituyen o no accidentes geográficos naturales, o en su caso, si estos ya han sufrido una alteración. Esta ponencia considera necesario regresar el expediente de mérito de la autoridad instructora con la finalidad de que se realicen las diligencias que se precisan en el proyecto, a efecto de recabar la información necesaria y así este órgano jurisdiccional esté en aptitud de emitir un pronunciamiento de fondo. Una vez cumplimentado lo anterior, deberá emplazar nuevamente a las partes involucradas y reponer la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, y en su momento procesal oportuno remita la totalidad de las constancias en los términos previstos por la normatividad electoral. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada. Gracias, maestra Rocío Vega. A nuestra consideración los proyectos de cuenta. Bien, si no hay comentarios al respecto, quiero hacer alguna precisión respecto
de uno de estos asuntos. Me parece relevante comentarlo. Respecto del JDC 19-2021, como lo escuchamos ya, se trata de una persona que presta sus servicios. No voy a entrar en el detalle del régimen a través del cual presta sus servicios. Tratamos de evitarlo, aunque bueno, la misma institución nos indica cómo es, cuál es precisamente este régimen de prestación de servicios o régimen laboral, según se quiere entender. Ahí en el informe circunstanciado claramente nos lo indica la autoridad responsable. Pero bueno, no es parte de lo que tenemos aquí nosotros que resolver en todo caso. Pero se trata de una persona que presta sus servicios a una institución pública, concretamente a un organismo público descentralizado, al OPD Salud de Tlaxcala, y le solicita licencia a esta institución para realizar algunas actividades de orden electoral, la cual les negada de momento. Y bueno, como ya lo escuchamos, el análisis por la naturaleza del servicio que presta, se considera, y precisamente es la primera parte de lo que se propone en este proyecto para efectos de resolución, que se le otorgue certeza tanto al solicitante como a la institución, asimismo como a la institución electoral administrativa, en el sentido de que esta persona no tiene las características que le obliguen a separarse del cargo que ostenta para efectos de poder ser registrado como candidato. De entrada, eso es lo que podríamos entender que es lo que solicita. Bueno, necesito mi licencia, además con tal anticipación, para que se me pueda, en todo caso, registrar como candidato a municipio. Consideramos, insisto, que dadas las características de su cargo, no tiene funciones de dirección ni atribuciones de mando como para requerir esta separación con esta anticipación. Pero de cualquier manera, y también como ya se ha mencionado, en atención al artículo 1 constitucional y al principio pro homine, queremos hacer una interpretación extensiva de la pretensión que tiene este ciudadano, que no precisamente no la podríamos dejar únicamente en este aspecto, que se le otorgue una licencia con una anticipación para ser registrado, sino que su intención es que se le otorgue la licencia para poder participar dentro del proceso electoral, presuntamente en todo caso, y en su caso, ¿verdad?, como candidato. Y es lo que queremos entender de ello, ¿no? Que lo que necesita es la oportunidad que le otorgue su empleador para que pueda participar como candidato. Y por ello acudimos a lo que nos marca la legislación a efecto de poder determinar primeramente, en todo caso, qué régimen de legislación laboral le aplica. Como lo sabemos, del artículo 1 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos y sus municipios del Estado, claramente indica que esa ley no es aplicable a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, y entonces, bueno, luego entonces por exclusión le aplicaría el contenido de la Ley Federal del Trabajo, la cual claramente nos dice que ahí en su artículo 132, fracción novena, que los empleadores deben otorgarle todas las facilidades a los trabajadores para que puedan ejercer su derecho al voto. Pero no lo queremos dejar, o me parece que lo relevante precisamente del asunto es que no debemos dejarlo, esta interpretación así lisa y llana, en el sentido de que la oportunidad que le debe dar el empleador a los trabajadores es, pues, de ir a votar el día de las elecciones, ¿verdad? Si le toca trabajar el domingo correspondiente a las elecciones, pues que de ello permite ir a votar, sino que dice ahí claramente todo el tiempo necesario, ¿no? Todo el tiempo que sea necesario para el ejercicio del derecho al voto. Y como lo sabemos, de acuerdo al artículo 35, fracción segunda de la misma Constitución, pues el voto no solamente es pasivo, pues es decir, activo, no solamente tenemos el derecho, la ciudadanía de acudir a votar, sino también de ser votados.
Y esto, por supuesto, implica las actividades necesarias para conseguir el voto ciudadano, para conseguir ese apoyo ciudadano, a efecto de poder acceder al poder público. Por ello consideramos que si el ciudadano considera necesario separarse del cargo para poder llevar a cabo las actividades necesarias que le permitan conseguir el apoyo ciudadano para el acceso al cargo que pretende, su empleador se los debe otorgar de cualquier manera. Claro, esto no lo dejamos a la imaginación tanto del solicitante como de la institución a la cual se lo solicita, y pues únicamente a su palabra. Me parece que es necesario en este caso que el solicitante le deba demostrar a la institución que en efecto está participando en el proceso electoral. Como sabemos, ya los procesos internos han concluido, pero sin embargo esto no implica que las actividades del proceso electoral para quien aspira a un cargo de elección popular hayan concluido tampoco, ¿no? Pueden estar realizando diversas actividades propias de esa finalidad en este momento, o en su caso, cuando así sea el tiempo de acuerdo con el calendario electoral, esta persona adquiera la calidad de candidato y se lo pueda demostrar a su empleador, le puede decir, bueno, dame la oportunidad de ir a mis actividades porque soy candidato y aquí lo demuestro. Entonces, se lo tendría que demostrar. Eso, desde luego, le pedimos a ambas partes que nos lo informen, como corresponde para efectos del cumplimiento, en todo caso, de una resolución. Pero es lo que estamos proponiendo, que en todo caso se ha demostrado que no se pueda llegar a pretender o a pensar que se puede llegar a hacer de un abuso de este criterio, en el sentido de que, bueno, pues yo nada más me basta con manifestar que quiero ir a hacer actividades electorales y me voy de mis actividades laborales ordinarias a realizar otras actividades que a lo mejor no son precisamente del ámbito electoral. De ahí que proponemos que sea debidamente demostrado. Es el comentario respecto de estos asuntos, de este asunto, y es cuanto quiero comentar al respecto. Si hubiese algún otro comentario. De no ser así, señor secretario, por favor, le pido tome la votación de estos proyectos de manera nominal. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor de los 3 proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Navas Ochitiot, sí solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor de los 3. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor. Gracias, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, los proyectos propuestos se han aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. En el expediente TET JDC 19/2021 se resuelve, primero, se declara infundado el único agravio en relación con el considerando número 5. Segundo, se revoca el memorándum número HP/QP y CP/152/2021 en relación con los considerandos número 5 y 6. Tercero, se ordena a la autoridad responsable proceder en términos de los considerandos números 5 y 6. En el expediente TET PS 027/2021 se resuelve: es inexistente la infracción atribuida a Alfonso Rodríguez Domínguez consistente en actos anticipados de campaña. Esto de acuerdo con el considerando número 5. Segundo, es inexistente la responsabilidad del partido político Morena por culpa invigilando. En el expediente TET PES 032/2021
Se acuerda, único, remítanse las constancias que integran el presente procedimiento a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para los efectos precisados en este acuerdo. Continuamos con el desahogo del orden del día. Por favor, magistrada Claudia Salvador Ángel, indique sobre si está amable de indicar sobre la cuenta del asunto restante. Gracias, magistrado presidente. Maestro Juan Antonio Carrasco Martínez, le solicito de cuenta con el proyecto que se somete a consideración del Pleno, por favor. Buenas noches, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios acumulados 30 y 32, ambos de 2021, promovidos por los presidentes de las comunidades de Guadalupe Ixcocla, perteneciente al municipio de Chautempan, y San Felipe Cuautenco, del municipio de Concla de Juan Cuamax, así como por otros habitantes de dichas comunidades, el Consejo del Instituto Calteca de Elecciones, ICTE, por el cual se reforma el reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidentes de comunidad por el sistema de usos y costumbres. En razón de que se trata de comunidades que eligen a sus presidencias mediante sistemas normativos internos, en el proyecto se suplen en su totalidad los planteamientos de inconformidad, con la aclaración de que, como ordena la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicha suplencia debe atender al principio de congruencia, esto es, ceñirse, aunque con una perspectiva amplia y flexible, solamente a lo planteado en los escritos de impugnación. Así, la cuestión esencial a resolver es determinar si el acuerdo impugnado es contrario a derecho porque transgrede el derecho de las comunidades que en Tlaxcala se eligen por sistemas normativos internos a ser consultadas de forma previa, libre e informada, dado que las reformas aprobadas afectan directamente la forma de elegir a los titulares de sus presidencias de comunidad, violentando con ellos sus derechos de libre determinación y autonomía. En la consulta se propone declarar parcialmente fundado el agravio de los impugnantes en función de que, si bien es cierto no señalan qué disposiciones expresas de la reforma les afectan y la causa por la que ello es así, de una revisión de todas las disposiciones objeto de reforma se advierten dos casos que debieron ser motivo de consulta previa a las comunidades. En primer lugar, debió consultarse previamente a las comunidades la implementación de los párrafos segundo y tercero del artículo 4 del reglamento, los cuales otorgan la facultad amplia al ITE de promover que se garantice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y libre de violencia en las elecciones de presidenta o presidente de comunidad por el sistema de usos y costumbres. Lo anterior, en razón de que la posibilidad normativa de que el ITE promueva o impulse la implementación de la paridad en las elecciones comunitarias mediante cualquier mecanismo, en cualquier momento y sin previo consenso con las comunidades, redunda en la probabilidad o posibilidad grave de generar efectos que no reflejen la voluntad auténtica de la ciudadanía de las comunidades en las elecciones. Lo anterior es así en función de que las decisiones comunitarias electorales se adoptan con la participación de los miembros y autoridades de los propios centros de población. Introducen en los procesos de toma de decisiones la información, directrices y reglas que orienten y justifiquen la no constitucionalmente valiosa, puede incidir en el desarrollo de los procesos electorales, inhibir la participación de la ciudadanía o exacerbar conflictos preexistentes, ya que, como se detalla en el proyecto, históricamente sería la primera vez que una autoridad pudiera intervenir oficiosamente en los procesos electorales de las comunidades para promover un principio que para su aplicación supone la adecuación de normas internas conforme a su diversa y particular cosmovisión, aspecto que, para ser auténtico, necesita tiempo, información, discusión y reflexión. Lo expuesto no significa que las comunidades no deban garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y libre de violencia en las elecciones, sino que, bajo una perspectiva intercultural, autoridad y comunidad deben construir la mejor forma de promover los mencionados valores a su interior. Pues, a diferencia de las elecciones por sistema de partidos políticos y candidaturas independientes, en las elecciones por sistemas normativos internos, los derechos de autonomía y libre determinación tienen un peso mucho más intenso cuando se ponderan con el resto de las normas del ordenamiento.
Tampoco se está resolviendo, pues no es materia de la impugnación, que el ITE carezca de atribuciones para promover la paridad al interior de las comunidades, sino que, dada la posibilidad grave de afectar los procesos electorales comunitarios, debió consultarlas previo a la emisión de la disposición que se analiza, pues por lo expuesto, es plausible considerar que con la falta de consulta se dejó de lado la valoración adecuada de la institucionalidad comunitaria, máxime cuando no existe una regla legal que dirija la intervención del ITE en la promoción de la paridad al interior de las comunidades. Asimismo, se estima que también debió consultarse previamente la aprobación de la fracción tercera del artículo 13 del reglamento, dado que el hecho de que se faculte a quien ocupe la titularidad de la presidencia municipal para solicitar al ITE la presencia de un representante en la elección comunitaria por sistemas normativos internos es susceptible de impactar significativamente en los procesos comiciales de las comunidades, en razón de que se trata de un funcionario externo que por su posición frente a las presidencias de comunidad y por el poder material que detenta el ayuntamiento, no asegura en principio la neutralidad en el ejercicio de la facultad de referencia, además de que no existe norma legal que autorice la participación de los presidentes municipales en los comicios comunitarios, cuando la función de que se trata, como ya lo prevé el reglamento, puede realizarla la propia asamblea comunitaria o quien ejerza la titularidad de la presidencia de comunidad. Adicionalmente, los actores realizan solicitudes de consultar a las 94 comunidades que eligen a sus presidencias de comunidad por sistemas normativos internos respecto de la manera en que desean designar a sus representantes frente al Consejo General del ITE con derecho a voz y voto, así como sobre su aceptación o no de la formación de un organismo autónomo denominado Consejo Electoral Indígena y Comunitario, integrado por quienes ejerzan la titularidad de las 94 comunidades. Al respecto, se estima que lo procedente es remitir las solicitudes al Congreso del Estado, en razón de que se trata de peticiones no vinculadas con la controversia resuelta ni con alguna otra, pues no se advierte su vinculación con alguna conducta imputada a alguna autoridad, requisito elemental para que este tribunal ejerza su función jurisdiccional. Además de que las solicitudes implican una modificación sustancial al diseño de las autoridades administrativas en el Estado, el cual está previsto en la Constitución Federal y Estatal, así como en leyes generales y locales. Y en el caso de la creación de un instituto electoral, la solicitud involucra el establecimiento de un entramado normativo amplio, además de recursos humanos y materiales para su operación, respecto de los cuales no existe a la fecha parámetros normativos en los que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales puedan anclar una decisión de ese tipo, por lo que es potestad del Congreso Estatal tomar una determinación de tal magnitud. Por lo anterior, se propone revocar parcialmente el acuerdo impugnado, dejando sin efectos jurídicos los párrafos segundo y tercero del artículo 4 del reglamento, así como la fracción tercera del artículo 13 del mismo ordenamiento, y dejando también al ITE en libertad de atribuciones para emitir nuevas reformas al reglamento, respetando el derecho de las comunidades a la consulta previa. Es la cuenta, magistrados. Gracias, maestro Juan Antonio Carrasco. A nuestra consideración, el proyecto de cuenta. Adelante, magistrado Miguel. Gracias, señor presidente. Permiso, señora magistrada. Un proyecto muy interesante que se ventiló el año pasado y que de alguna manera tuvo conocimiento la Sala Regional de Ciudad de México. Este asunto tan importante porque se refiere a comunidades indígenas y sobre todo del contenido del proyecto se refiere a dos en específico, que es Guadalupe Ixcotla, que pertenece al municipio de Chautempan, y San Felipe Cuauhteco, que pertenece al municipio de Cuautla de Cuauhtémoc. Dos comunidades indígenas de las 94 que existen en el estado. Hay un catálogo de ello en el Instituto Electoral de la Certificado de Elecciones. En la cuenta del proyecto, efectivamente, se nos propone la revocación parcial de unos preceptos, no así de la totalidad del reglamento. Este reglamento tiene sus antecedentes históricos del año de 2004 y 2015 y finalmente el año 2020. Pero considero que esta propuesta que se nos hace violenta
a mi parecer, la cuestión del concepto de justicia integral establecido en el artículo 17 constitucional, sobre todo porque considero que la protección debe ser más amplia, una protección que involucre a las 94 comunidades indígenas del Estado, y sobre todo que quizá la propuesta que yo hago es que esta protección sea más directa a este grupo vulnerable, sobre todo en la cuestión de consulta a estas 94 comunidades antes de expedir el reglamento respectivo. Esto es, que se les debe consultar a todos y cada uno de los integrantes de estas comunidades y a partir de ello elaborar el acuerdo o reglamento respectivo, sobre todo porque ahora se habla de una justicia incluyente en donde de alguna manera la cuestión de la democracia participativa, como se está tratando, pues sea en beneficio de estos actores, sobre todo para ejercer sus derechos políticos electorales establecidos en nuestra Carta Magna. Y además también la propuesta que se hace también el lenguaje, un lenguaje que de alguna manera sea asequible con las formas de convivencia de estas comunidades. Y en efecto, la Constitución Federal y la Constitución local establece al menos que la lengua náhuatl y la otomí son las que distinguen en la entidad tlaxcalteca a este tipo de comunidades. Entonces, de mi parte, voy a emitir un voto particular, no compartiré este proyecto que se nos propone, porque desatiende finalmente el concepto de justicia integral, y sobre todo que es un mandato ahora de Sala Regional Ciudad de México, del Poder Judicial de la Federación. Entonces, creo que esta propuesta que se nos hace, en lo personal, a esta ponencia que representó, no cumple los extremos exigidos para dar cumplimiento a las peticiones de estos grupos vulnerables. Eso sería cuanto, presidente. Gracias, magistrado Miguel. ¿Alguna otra intervención? Magistrada Claudia, por favor. El micrófono, por favor, magistrada. Perdón. Gracias, magistrado presidente, magistrado Miguel. Si ya no hubiera alguna intervención previa respecto de este asunto, bueno, no sé si gusta, magistrado presidente, adelante. Sí, gracias. Yo, bueno, de antemano quiero manifestarme a favor del proyecto. Me parece un proyecto sumamente exhaustivo en cuanto al estudio que se ha propuesto. Se estudian prácticamente todas las vertientes, todas las aristas que pueden observarse al respecto. Y por lo tanto estoy de acuerdo. Me parece que se le da el alcance debido, el alcance justo a la dimensión del asunto. Me quiero referir, ya que ha salido a colación este asunto de las 94 comunidades indígenas, bueno, creo que quiero insistir en ello, en darle la justa dimensión a las cuestiones. Ciertamente, y como lo sabemos, pues existe una tendencia pro-garantista, a veces sustentada, a veces no tanto. Y me parece que en el caso se puede entender así, ¿no? Y estoy de acuerdo, insisto, quiero manifestar que estoy de acuerdo con el proyecto, como lo decía, primeramente por la exhaustividad que tiene, por la conclusión a la que se arriba, pero básicamente, además, porque, como bien lo dice el magistrado Miguel, este asunto ya fue conocido por la Sala Regional Ciudad de México, y es el criterio que ellos vienen siguiendo, el cual me parece que no es el más adecuado a la realidad. Y lo traigo a colación porque se menciona precisamente esto en la sesión, las 94 comunidades indígenas. Yo quiero hacer
no, desde luego no profunda, lo podemos hacer posteriormente, ¿no? Pero recapitulación de ello, ¿no? El recordar por qué estas 94 comunidades eligen a sus autoridades por los sistemas, no porque no hay un sistema, sino por los sistemas de usos y costumbres, no se debe precisamente a que sean ancestrales, se debe a una coyuntura política de allá de los años 90, ¿no? Propiamente, ¿no? Y hay comunidades dentro de las otras 299 comunidades que no eligen bajo estos sistemas, que son ancestrales y que ahora eligen en las elecciones ordinarias, extraordinarias, organizadas por las autoridades electorales. Es decir, esta clasificación que tenemos en el estado de Tlaxcala para estas comunidades no deriva de su ancestralidad o de que realmente guarden algún uso y costumbre ancestral para la elección de sus autoridades. Muchas de estas 94 comunidades, que se hace precisamente y aludiendo a de lo que se trata el tema, que es la asistencia jurídica y en su caso logística que debe prestar el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a estas comunidades para la elección de sus autoridades. Muchas de ellas que hacen acuden precisamente al instituto a solicitarles que les elaboren boletas, que les presten alguna urna, mamparas, a efecto de que puedan llevar a cabo una elección lo más cercana posible a la forma en que se llevan a cabo las elecciones ordinarias, ¿no? Por voto libre, secreto y directo, constitucional, por supuesto, ¿no? Algunas de ellas sí guardan algún sistema ancestral, como puede ser para efecto de la integración del padrón que va a votar, eligen sus mesas de debates, eligen sus comisiones electorales propias, guardan algún sistema que puede ser a través de mano alzada, con una reunión programada en una determinada fecha, en un determinado lugar de la comunidad, en fin, pero muchas de ellas no, y es precisamente por ello, porque no existe un uso y costumbre, ¿no? Que pueda considerarse como ancestral. Es decir, creo que nosotros aquí en Tlaxcala sí debemos darle la connotación real a esto. No todas estas comunidades son ancestrales. Baste recordar el nombre de algunas, ¿no? Que se denominan como algunos héroes de la revolución, o algunos personajes de la revolución mexicana, o incluso posteriores, ¿no? De algunos presidentes pues ya del siglo XX, en fin. No todas estaban en las condiciones en que actualmente se encuentran antes de la colonización. Me parece que es una realidad que debemos perseguir de estas comunidades. Muchas de ellas, es más, hemos tenido asuntos aquí donde han venido algunos, incluso lo mencionan así, nosotros no somos indígenas, ¿no? Bueno, pero admitimos que se deba darse una equiparación, pero lo mencionan tal cual, ¿no? Incluso. Me parece que en un ejercicio de honestidad, ¿no? Claro, en el entendido de que ahora manifestarse bajo esta característica, pues nos puede generar alguna determinada ventaja, ¿no? En algún momento ante las autoridades. Y hay quienes, desde luego, y de antemano lo manifiestan que no es así, ¿no? Insisto, en un ejercicio de honestidad. Entonces, bueno, nada más quiero hacer esta aclaración. Me parece pertinente hacerla cada vez que se hace esta alusión. Bueno, yo suelo hacerlo tanto en sesiones públicas como en sesiones privadas, como en alguna otra conversación de orden incluso privado también, sobre todo con personas que desconocen esta realidad que se vive en Tlaxcala. Y por lo tanto, me parece que nosotros, aunque debemos atender a la realidad, ¿no? Acercar la realidad o la verdad real, ¿no? a la verdad legal, también soy consciente de que no somos, como también lo he dicho muchas veces, no somos una autoridad terminal, y hay quien va a revisar esto, y lo va a revisar bajo su perspectiva y bajo la realidad que ellos consideran la conveniente, ¿no?
por ello es que, insisto, me manifiesto a favor del proyecto en sus términos como está formulado. De momento es cuanto. ¿Algún otro comentario? Si no, por favor, magistrada Claudia. Gracias, magistrado presidente. Magistrado Miguel, bueno, solamente me voy a referir a algunos comentarios que realizó el magistrado Miguel relacionados con el proyecto, redundando un poco lo que ya se manifestó en la cuenta. Los actores impugnan el acuerdo IT-CG 31-2020 por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones reforma el reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidentes de comunidad por el sistema de usos y costumbres. Esto es, estamos hablando de, el acto impugnado en concreto, la reforma a este reglamento. Recordar, como lo dijo también el magistrado Miguel, que este reglamento existía desde el 2004, bueno, se realizó por el instituto, el extinto IET, Instituto Electoral de Tlaxcala. Posteriormente, en el 2015, el ITE lo retoma. Y en este periodo de tiempo, obviamente, las autoridades de las comunidades, presidencias de comunidad, se eligieron bajo las disposiciones de estos reglamentos. Posteriormente, en el 2020, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones reforma este reglamento y pues obviamente esto constituye el acto impugnado. Ahora bien, respecto de una vez que se realiza el análisis de este reglamento en atención a lo que mandató la Sala Regional, se verificó que respecto de los artículos cuarto, fracción segunda y la fracción tercera de este reglamento, así como la fracción tercera de este reglamento, sí contenían disposiciones en las cuales sí debieron de consultarse a las presidencias de comunidad respecto del tema de la paridad de género y del tema de la facultad que le otorgan al presidente de comunidad para solicitar al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones su intervención en estos procesos internos. Como consecuencia de este análisis, se verificó que, bueno, se llega a la conclusión de que estas disposiciones debían invalidarse porque, pues, sí eran determinantes o podrían causar un perjuicio a estas comunidades. Entonces, digo, volviendo al tema, esta parte, por eso no se puede invalidar la totalidad del reglamento tal y como lo comenta el magistrado Miguel, porque el tema central de esta impugnación, bueno, el tema del agravio es únicamente por lo que concierne al reglamento. En el cuerpo de la resolución se realiza un estudio respecto de los 20 artículos con los que se integra este reglamento y se llega a la conclusión de que del análisis estas disposiciones tienen que ver más con la forma en la que el instituto va a prestar la atención a estas comunidades. Y nuevamente argumentando de que solamente por lo que respecta al artículo cuarto y al artículo 13, ahí sí se establece que se debió de haber consultado a las presidencias de comunidad. Entonces, por ello se llega a esta conclusión. Ahora, respecto a las consultas bueno, a las solicitudes que hacen los actores respecto a las consultas a las 94 comunidades que se rigen por estos sistemas normativos, de consultar a sus integrantes sobre la designación a sus representantes frente al Consejo General del ITE, y así como sobre la aceptación de la forma o creación de un organismo autónomo denominado Consejo Electoral Indígena,
ahí se llega a la conclusión de que esta situación no puede ser decisión de autoridades administrativas o jurisdiccionales, al ser una cuestión que involucra el establecimiento de un entramado normativo amplio. Como consecuencia se vincula al Congreso del Estado para que en ejercicio de sus facultades pueda determinar respecto de las pretensiones de los actores, independientemente de que estas pretensiones no forman parte del acto impugnado, no fueron ni siquiera promovidas de manera previa ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones o al Congreso del Estado, lo que pudiera dar como consecuencia que nosotros como órgano jurisdiccional tuviéramos que revisar esa omisión o esa negativa. Entonces, en síntesis, es parte de las consideraciones que se tomaron en la resolución y por ello se llega a esa determinación. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrada Claudia. Adelante, magistrado Miguel Nava. Muchas gracias, presidente. En atención a sus comentarios vertidos, quiero decirles que en el caso específico, esta protección, así como está el proyecto, esta protección va dirigida a 2 comunidades. No alcanza la protección que en esencia debe ser a las 94. Yo no, el proyecto, no veo la forma en cómo se vaya a extender este beneficio a esas 92 comunidades más. Entonces, de ahí que, por eso al inicio de mi intervención les comentaba que este proyecto da para una cuestión de justicia integral establecida en el artículo 17 constitucional, y sobre todo porque este precepto, pues lógicamente arropa a todos los tribunales de justicia ordinaria, de justicia electoral, incluyendo el nuestro. Entonces, creo que de alguna manera sí se debió atender por cuestión metodológica, por histórica, y creo que el proyecto únicamente hace énfasis a las 2 comunidades impugnantes. Habida cuenta, la construcción de derechos siempre es difícil, siempre de alguna manera es difícil dotarlos cuando de alguna manera quizá el que los dota es el Congreso del Estado. Pero creo que en la historia del tribunal, el año pasado para acá, hemos sido congruentes con esa progresividad de derechos. La cuestión indígena no es la excepción, al contrario, hemos ratificado las acciones afirmativas ahorita en este proceso en la cuestión de integración de candidaturas. De los 6 distritos indígenas, 2 al menos van con esa representación. Entonces, creo que la cuestión de esa gradualidad de derechos humanos, creo que lo vamos asentando, lo vamos dejando como precedente, y quizá, yo no me aparto que de alguna manera esta cuestión de propuesta de derechos también sea impugnable en cuanto se comunique sobre el cumplimiento a la instancia correspondiente. Al contrario, yo creo que lo que estoy proponiendo es el mínimo de techo, es el mínimo de alguna manera de derechos que pueden tener estas comunidades. Y en efecto, quizá cuando en su momento se haga, pues quizá a lo mejor no todos son indígenas, como lo dijo el señor presidente. Al contrario, ¿no? Pueden ser menos, pueden ser más. Pero la condición del estado de Tlaxcala en su origen fue netamente indígena. Una cuestión de metodología histórica. Pero sobre todo el antecedente es que finalmente tenemos una riqueza cultural vastísima, en donde hace necesario esta cristalización de derechos, sobre todo por los tiempos, ¿no? Se hablaba en la cuestión de la temporalidad, y en la cuestión de temporalidad, quiero decirles al menos que de junio de 2011 para acá, es una cuestión tan progresista de derechos, un cambio de régimen, un cambio de garantías que se da ahora conocidas como derechos humanos a estos grupos desaventajados, si le queremos llamar así. Pero hay otros. Pero yo creo que voy a ratificar la propuesta de que este tema da para más beneficio de este sector de la sociedad. Gracias, maestro Miguel.
Si me permite un comentario previo, no, desde luego, ¿quién podría, en su sano juicio, negar la riqueza cultural de Tlaxcala, ¿verdad? Y su importancia, su relevancia en la historia de México actual, y también, desde luego, del México ancestral, ¿no? Por supuesto, como lo sabemos, Tlaxcala existe antes de que existiera México, ¿no? Como una entidad ideal, ¿no? Tlaxcala sí ya existía cuando todavía no se tenía ni siquiera idea de que podía existir un país después que se llamara Estados Unidos Mexicanos o México o algo semejante, ¿no? Desde luego eso nadie lo podía discutir. Que el origen de Tlaxcala esté fincado antes, por supuesto, de la colonización, pues tampoco nadie lo discute, ¿no? Que su origen sea indígena, tampoco nadie lo discute. Y por supuesto que eso es motivo, debe ser motivo de orgullo de todos quienes hemos nacido aquí en Tlaxcala. Pero me parece que ese simple hecho no nos puede llevar a considerar que cada centímetro cuadrado del estado de Tlaxcala pues, es indígena, ¿no? Porque pues así está todo el país, así es todo el país, pues, todo el territorio nacional tiene antecedentes históricos previos a la conquista, ¿no? Hay comunidades, hubo asentamientos humanos en todas partes de este territorio que hoy es México, vamos, desde el norte, desde los desiertos del norte hasta las selvas del sureste mexicano y de Centroamérica, que alguna vez pertenecieron como comunidad geográfica a la Nueva España y un poco a un breve tiempo también al Imperio Mexicano en su momento. Entonces, bueno, si eso fuéramos, bueno, pues estaría yo de acuerdo incluso, ¿no? Estaría yo de acuerdo que todo el territorio mexicano pues, se pudiera declarar como indígena, ¿sí? Pero eso no nos podría llevar a la pretensión de que a partir de ello se pudiera establecer gobiernos alternos prácticamente en todo el país y en cada lugar del país, ¿no? Lo que pretende, me entiendo, lo que la Constitución pretende proteger y conservar es aquellos grupos, en efecto, normalmente vulnerables. No es así aquí en todos los grupos que se pueden considerar indígenas en el estado de Tlaxcala. Hay, no toda la realidad de todo el país es igual, ¿no? Y la realidad indígena tampoco lo es. No todos los indígenas, vamos, del país son marginados o son pobres o son discriminados. No siempre. Muchas veces, lamentablemente, muchas veces así se da, pero no es así de manera absoluta, vamos, ¿no? Pero bueno, si lo que se pretende a partir de ello es estar fuera de las normas ordinarias, me parece que no es plausible, ¿no? Y se le debe dar la justa dimensión a las cuestiones, ¿no? Y como hace un momento lo decía, a muchas de estas comunidades no se les puede considerar como indígenas. Digo, desde hay comunidades que se llaman Lira y Ortega, o que se llaman Domingo Arenas, o que se llaman Muñoz Camargo, ¿verdad? Álvaro Obregón, ¿no? Digo, por supuesto, estoy yo de acuerdo que probablemente o seguramente hubo asentamientos humanos ahí desde antes de la conquista española, de la colonización, pero la realidad después, como lo sabemos, se establecieron haciendas, se establecieron diferentes núcleos de población a los ancestrales. Muchos de ellos se perdieron, muchos de ellos jamás se recuperaron, algunos permanecen desde entonces y hasta la actualidad. En fin, es una realidad muy compleja como para así considerarlo, ¿no? Y bueno, eso en cuanto al comentario respecto a la riqueza cultural de Tlaxcala, que insisto, pues es innegable, no es eslogan, esto de que Tlaxcala es la cuna de la nación, es una realidad, ¿no? Aunque a muchos a lo mejor no les gusta en el país, pero es la realidad.
y eso, insisto, nos debe siempre llenar de orgullo nuestro origen, el origen de nuestra cultura, basada en, como lo dice nuestra Constitución, en nuestras culturas náhuatl y otomí. Pero demos la dimensión a lo que se pretende a través de estas acciones, ¿no? Y precisamente pasando al análisis de la acción, quiero entender que la parcialidad que se propone en cuanto a la revocación del acuerdo impugnado no se refiere a que únicamente pues, se vaya a beneficiar a una o dos o tres comunidades, sino más bien se refiere a la revocación de algunos de los efectos que se plantean en este acuerdo, que, dicho sea de paso, pues tiene un efecto general para todas las 94 comunidades. Me parece que eso también, bueno, por lo menos a mí me queda claro en ese sentido. La parcialidad se refiere a que son solo algunas de las disposiciones, pero que tiene efectos para todas las comunidades, no solamente para dos o tres comunidades. Nada más es el comentario. Por favor, magistrada Claudia. Sí, gracias, magistrado presidente. Pues igual precisar este tema de la interrogante que hacía el magistrado Miguel, o bueno, la duda que tenía de si esta resolución solamente aplicaba o la invalidación solamente aplicaba respecto de las dos comunidades que se refieren en la resolución, bueno, respecto de los promoventes, en donde radican los promoventes. No se invalida para todos, los efectos son para todos. Nosotros únicamente en cumplimiento a lo que resolvió la sala superior, a la sala regional, resolvimos únicamente respecto del tema de la reforma al reglamento. Volviendo al tema, este reglamento ya existía desde el 2004, 2015. En ese periodo de tiempo se eligieron a todos los presidentes de comunidad de ese periodo. Jamás hubo inconformidad de ninguna autoridad, por ende, no se puede nulificar desde esas fechas, ¿no? Ya en el 2020 únicamente se adicionan estas disposiciones del artículo 4 y 13. Si usted, bueno, en el proyecto se hace una relatoría, se hace una diferenciación de las disposiciones que contenía el reglamento en el 2004 y en el 2015, básicamente es el mismo. En el 2020 se hace igual una relatoría de las disposiciones del 2015 y del 2020, y lo que se hace solamente es adecuar estas disposiciones del 4 y el 13, el 4 relacionado con la inclusión que hace el ITE respecto de que las comunidades tienen que incluir el principio de paridad de género en sus elecciones, y respecto de la facultad del presidente para solicitar la intervención del ITE. Las demás disposiciones que se revisaron únicamente tienen, o las disposiciones que se adicionaron como consecuencia de esta reforma, únicamente tienen que ver con cuestiones de inclusión de lenguaje de género, y temas de carácter únicamente de cuál va a ser el procedimiento que va a realizar el ITE en apoyo a estas elecciones. No hay mayor diferencia en relación de los reglamentos del 2014, 2004, 2015, y únicamente estas disposiciones. Y nuevamente repito, los efectos jurídicos de esta resolución van a ser para las 94 comunidades existentes. No solamente tienen que ver o no solamente van a tener efectos jurídicos para estas dos comunidades que impugnaron, ¿no? Para los impugnantes. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Gracias, magistrada. Adelante, magistrado Miguel. Gracias, presidente. Me voy a referir finalmente ya a la salida de mi intervención, pero quiero realmente proponer quizá en el voto particular que voy a elaborar por parte de esta ponencia, que seguramente en la consecución de derechos, lógicamente los referentes a los electorales de estas comunidades, a lo mejor es el preludio de figuras
para el estado de Tlaxcala que en otras entidades ya están, ya tienen años, como es los municipios indígenas. Morelos también fue una lucha similar a esta, pero finalmente lo lograron. No sé si el año pasado o en 2019, pero ya tienen municipios indígenas. Eso por una parte. La otra, también en el estado de Hidalgo hay la representación indígena al interior de los cabildos. También vaya para allá esta cuestión de propuesta cuando promueven sus medios de impugnación de este tipo de comunidades. Creo que van para allá, si no, y a lo mejor no tengo otro precedente, pero creo que en Hidalgo está la representación indígena al interior de Cali. Y finalmente, en efecto, la historia de nuestro estado, magistrado, tan interesante, ¿no? Como, nada más me voy a referir al Senado indígena, de los 4 señoríos, ¿no? Que finalmente es una figura que finalmente se implementó lo que hoy conocemos como el Senado mexicano, pero que tuvo su escala, los 4 señoríos, y que esa figura, al menos en la cuestión académica, está referenciada por Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, que hace referencia al Senado mexicano, pero en esencia es el Senado tlaxcalteca. Entonces, quiero reiterar, este es un tema tan interesante, de gran trascendencia para la vida democrática del Estado en cuanto a comunidades indígenas, y creo y reitero que se debió de abordar de manera integral en toda su extensión, sobre todo para la cuestión de protección por parte de nuestro tribunal, que debe ver este tipo de grupos vulnerables. Y sobre todo, reitero, ya lo está aclarando la señora magistrada, en efecto esta protección, si va atendiente a las 94, más me daría la razón de que esta protección debe ser integral en acatamiento al 17 constitucional que marca una justicia integral completa. Eso sería cuanto y acabaría mi participación. Gracias, magistrado Miguel. Adelante, magistrada. Sí, nada más para concluir respecto de este tema, obviamente, derivado de la invalidez, el instituto, lo que se refiere en la resolución es que el instituto va a poder volver a reglamentar, obviamente, pero con la condición de que se consulte a las comunidades respecto de cuál va a ser la forma en la que se va a consolidar o cómo se va a operar esta parte de la paridad, porque evidentemente no nosotros estamos diciendo que no lo puede hacer o que no tiene facultades para determinar que se considere esta parte de la inclusión de la paridad, sino que tiene que consultar a las comunidades de cómo es se debe de cómo se va a cristalizar esta parte, ¿no? De manera ahorita que en cuanto se les notifique al instituto, pues obviamente ellos ya verán la forma de cómo dar cumplimiento a esta determinación, consultando a las comunidades, a las 94 comunidades indígenas del estado. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. Bueno, nada más hacer un comentario respecto de este último comentario del magistrado Miguel. Me parece que será bienvenido y por supuesto hasta ilustrativo lo que nos refiere en su último comentario respecto de su voto particular con respecto a la creación de los municipios indígenas y la representación en los cabildos. Nada más que eso no es tema de este asunto, ¿no? El tema que se está dilucidando en este asunto es únicamente lo que se refiere a la asistencia jurídica y logística para las elecciones de las presidencias de comunidad. No hay cómo cuadrar esas otras ideas, pero insisto, puede ser que resulten ilustrativas en el voto particular. Bueno, si no hay otro comentario, señor secretario, por favor, sométalo a votación de manera nominal. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Miguel Navas Uchitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. En contra del proyecto, voy a emitir voto. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto. Con mi propuesta, propuesto. señor secretario. Gracias, magistrada.
Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Señor presidente, el proyecto propuesto se ha aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Miguel Navas Ochitiotzi, quien ha anunciado la emisión de un voto particular al respecto. Es cuanto. Gracias, señor secretario. En el expediente TET-JDC 030/2020 y acumulado, se resuelve único, se revoca parcialmente el acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por el que se reforma el reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidencias de comunidad por el sistema de usos y costumbres. Se han agotado los asuntos a resolver en la presente sesión. Si hubiese algún otro asunto que tratar en la misma, magistrada, magistrado, tienen el uso de la voz. De no ser... Adelante, magistrado. Pero, magistrado, ya vamos a salir, no sé si será conveniente anunciar lo de la firma. Ah, ok, adelante. Sí, sí, magistrado. En efecto, si no hay otro asunto más que tratar, quiero comentar que a partir de las resoluciones que se emitieron en esta sesión pública, nos estaremos poco a poco y paulatinamente incorporando algunas cuestiones de modernidad que nos ayuden a hacer dos cosas: más ágil el trabajo, pero por supuesto, además en el contexto de pandemia que nos encontramos, a garantizar en la mayor medida posible la salud tanto de nuestro personal, del personal del tribunal, como la de los justiciables, de las partes que acuden a este tribunal, a través de dos cuestiones que ya tenemos listas para operar. Una es que ya se comenzarán a firmar las resoluciones y los acuerdos de manera electrónica, y esto gracias a un convenio que hemos tenido a bien, o que ha tenido a bien firmar con nosotros la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, a partir de los cuales se nos ha facilitado la posibilidad de emitir firmas electrónicas ya a partir lo vamos a implementar, insisto, a partir de esta fecha, y otra a través de la notificación a través de los estrados electrónicos. Ya no solo tendremos estrados físicos, sino también electrónicos en el tribunal, a efecto de que las partes también puedan conocer además, por supuesto, de la notificación vía correo electrónico, y en su caso, bueno, de no poderse hacer así, de no poder ser así de la forma tradicional, pero esperemos la comprensión, por supuesto, de los justiciables, a efecto de que puedan ser los menos casos que podamos ya ir integrándonos por seguridad y además por agilidad de los trabajos de este tribunal, y en beneficio de todos, a estas bondades de la tecnología que nos puedan facilitar las cuestiones que tenemos que resolver y que tenemos que dar a conocer tanto a las partes como a la ciudadanía de la mejor manera a través de estas herramientas tecnológicas. Entonces, lo reitero, a partir de estas sentencias ya serán firmadas a partir de la firma electrónica, que, como lo sabemos, a partir de la ley de la firma electrónica del Estado de Tlaxcala, estas firmas electrónicas tienen la misma validez y la misma extensión que puede tener una firma autógrafa con toda su rigor jurídico. Bien, si hubiese algún otro comentario. Adelante, magistrado Miguel. Pues felicitar a la conducción del Pleno y sobre todo a su presidente de este tribunal, porque es una obligación que tenemos como tribunal, con la entidad federativa de nuestro estado de Tlaxcala, pues decirles que el tribunal también va con las necesidades que tienen finalmente los que acuden con nosotros para plantear sus asuntos electorales, y sobre todo decirles también que vamos siguiendo la línea de manera nacional, y sobre todo porque con las reformas al artículo 17 constitucional ahora se habla de una justicia digital. El Tribunal de Tlaxcala no es ajeno a ello, al contrario, felicitar aquí al presidente. Desde hace un año se implementó esta cuestión de que estuvimos trabajando a través de plataformas,
Y hoy una nueva noticia, ¿no? Eso llena de gusto y de júbilo, que pues la justicia está cerca de uno y sobre todo, pues nosotros nada más hacemos uso de ella, de los justiciables. Entonces, prometidos estamos, y es cierto, y sobre todo en un proceso electoral que cada día se va llegando a su fin. Entonces, felicitar al Pleno y a su personal y a todos los que laboran en el tribunal por esta noticia. Gracias, magistrado Miguel. ¿Algún otro comentario? Sí, en efecto, como seguramente lo saben quienes han tramitado algún juicio durante el año previo a estas fechas, aproximadamente un año, que se empezaron a tomar las primeras medidas para tratar de garantizar la seguridad en cuanto a la salud de nuestro personal y de quienes acuden a este tribunal. Hemos tratado a partir de acuerdos plenarios que ha emitido este tribunal, de ir asistiéndonos de las herramientas tecnológicas. Quiero en ese sentido reconocer a toda la ciudadanía que ha acudido a este tribunal. Hasta ahorita no hemos recibido ninguna queja, alguien que nos haya dicho no, y yo no quiero que se me notifique vía correo electrónico. Ha habido una muy buena recepción y participación de estas solicitudes que a través de los acuerdos en cada uno de los casos se han ido formulando a las partes para efecto de que señalen correo electrónico para que puedan ser notificados, y ha habido muy buena cooperación por parte de la ciudadanía y de los justiciables. Confío en que seguirá siendo así, ahora que vamos, insisto, paso a paso, avanzando sobre el uso de las tecnologías. Pues si no hubiese algún otro comentario al respecto, siendo las 21:31 de la fecha que indicamos al principio de esta sesión, damos por concluida la misma. Muy buena noche.